En el momento que estoy grabando esto, es un día hermoso para estar adentro de casa, porque está lloviendo, se escuchan pasar los autos y como que la calle está mojada. Me encanta, me fascina y al mismo tiempo me dan ganas de dormir. O no sé si dormir, pero acostarme en la cama y no hacer literalmente un carajo. Pero bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este bello podcast. Que anecdóticamente casi no hay episodio esta semana porque ayer me levanté. Yo suelo o trato de grabar los episodios los miércoles, medio a último momento porque podría tener como un stock, que es lo que muchos hacen, pero no es mi caso. Porque yo vivo el momento, claro, no mentira. Trato siempre de grabarlo los miércoles y ayer me pasó que me levanté, o sea, me desperté y dije, no tengo ninguna idea para grabar. O sea, no tengo nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y me pasó que mientras estaba desayunando, porque yo ayer me tenía que ir, porque, nada, iba a ir a ver a mi madre y me tenía que ir temprano porque iba a almorzar a su casa, después de ahí me iba a la facultad y volví a mi casa a las 9 de la noche, o sea, no había tiempo para grabar nada, entonces dije, bueno, ya está, no grabo y esta semana no hay episodio. Total, no pasa nada. Cuestión que mientras estaba desayunando se me ocurrieron dos ideas y dije, la puta madre, ya me tengo que ir en un rato y cayeron estas ideas del cielo. Y dije, bueno, lo voy a grabar hoy. Pero nada, a ver, ¿cómo arrancar? Porque es como que solamente tengo la idea. Bueno, igual como siempre, ¿no? Yo el podcast no está guionado, no está preparado. Lo único que tengo quizás es una idea central o a veces un título y en base a eso empiezo a hablar. Pero siento que este último tiempo me estuvo pasando. Bueno, el episodio anterior, si lo escucharon cuando lo subí, o sea, el viernes pasado, fue mi cumpleaños. Y con mi familia tenemos ya medio como la costumbre de que cuando es el cumpleaños de alguno, o sea, de mi papá, de mi hermano, de mi hermana, de la novia de mi papá, vamos a comer afuera. Y yo, o sea, en teoría, no, o sea, no es en teoría, es como es. El que cumple años elige o el tipo de comida que quiere comer o el lugar directamente. Este año creo que para el cumpleaños de la novia de mi papá fuimos a comer una parrilla, porque ella cumple a principio de año, porque ella quería comer tipo asado. Entonces dijimos, bueno, vamos a la parrilla. Para el cumpleaños de mi hermana no me acuerdo qué carajo hicimos. No sé si directamente fuimos tipo a comer a lo de sus abuelos o algo así. La verdad no recuerdo, fue en abril. No, me parece que no fuimos a comer afuera este año, pero después viene el mío. Y yo en un principio tenía ganas de ir a comer shawarma, que, ¿cómo explicarlo para los que no saben lo que es el shawarma, ¿no? A ver si encuentro alguna definición. Bien, procedo a leer. El shawarma es un plato de la gastronomía de Medio Oriente que se prepara cortando finas rebanadas de carne, apiladas en forma de cono y asadas en un asador vertical. Originalmente se prepara con carne de cordero, pero hoy también se prepara con pollo, pavo, res o ternera. Hay algunos lugares que directamente mezclan las carnes, o sea, tenés el shawarma, o sea, la pila esa de carne, o es toda de carne, o es toda de pollo, o es toda de cerdo, o está todo mezclado. Depende el lugar y qué es lo que a uno le gusta. Pero básicamente esa carne cortada en tiritas, te la dan en un pan con, no sé, lechuga, tomate, alguna salsa que uno le quiera poner, o sea, lo puede rellenar con lo que quiera y termina siendo de alguna manera como un wrap.
pero no es un rap, o sea, W-R-A-P, ¿está bien? Sí. Pero, como bien dice al principio de lo que leí, es de Medio Oriente. Y, ¿cómo explicar también esto, no? Bueno, si ustedes solamente escuchan el podcast, no me siguen en Instagram, no ven los videos que subo en YouTube, entonces no conocen mi cara. Pero, si quieren para verlo y que no sea solamente yo explicando cómo es mi cara, entren a mi Instagram y vean fotos mías y se van a dar cuenta que yo no tengo, o sea, a ver, en Argentina hubo muchos años donde vinieron inmigrantes de Europa, o sea, en Argentina hay una gran masa de hijos o nietos de italianos, españoles, alemanes también, muchos judíos que vienen de las Europas también, y quizás no somos muchos, o por lo menos no vi tantos, sirios. Mi abuela es hija de sirios que vinieron para acá. Mi abuela incluso, no recuerdo ya si había llegado siendo muy bebé o nació acá. No, me parece que mi abuela llegó acá. No estoy segura, ese es un gran error, no estar segura de eso. Pero mi abuela, por ejemplo, para que se vayan dando una idea, tiene en el documento de apellido Mitre. Y ella no tiene nada que ver con Bartolomé Mitre, sino que cuando llegaron para Argentina, lo que hacían era pedirte, bueno, nombre y apellido. Cuestión, mi bisabuelo dijo su nombre y su apellido y le entendieron cualquier cosa y escribieron Mitre. Y el apellido es Mitre, o sea, es un apellido sirio. Ellos vinieron, obviamente, mucho antes de que se pudra todo. En realidad se estaba empezando a pudrir todo en Siria. Y se vinieron para acá y son, o eran en realidad, cristianos. Cosa que yo pensaba que era muy raro que gente de Siria, gente de Medio Oriente, no sea musulmana. Pero no lo eran, eran cristianos. Y o sea, eso es todo de parte de la familia de mi madre, o sea, de la mamá de mi madre, o sea, mi abuela. La cuestión es que yo no tengo mucha conexión, ni siquiera sé tanto del padre de mi madre. ¿Por qué? Porque el tipo era como todos los tipos, era un hombre, era un señor, y se mandó a mudar. Y tenía otra familia en paralelo. Un tipazo. Entonces yo mucho de la vida de esa persona y del pasado y de dónde viene no tengo. Entonces como que aparte de que no tengo ningún tipo de conexión con ese hombre y ese hombre ha fallecido. Pero del lado de mi padre, mi abuela... tampoco se ha hablado tanto de dónde viene, pero ya estaban instalados acá. Y mi abuelo es hijo de italianos. Si ustedes ven una foto mía o me conocen, saben que mi cara es bastante particular. O sea, ustedes pueden notar eso en mi cara, literalmente en mi cara. ¿Por qué? Primero, mi tono de piel. O sea, yo no soy blanca. Por ejemplo, como mi papá es blanco teta, o sea, blanco papel. Yo no salí como él, salí como mi madre. ¿Por qué? Porque el gen ese es más fuerte, lógicamente. Entonces tengo un color oriental. La forma de mi cara también es de ese tipo. O sea, me ha pasado muchas veces que pensaran directamente que yo era turca. Imagino que porque acá en Argentina empezaron a pasar novelas turcas, entonces como que debo ser parecida a alguna de las actrices turcas, pero no. Entonces como que, no sé, porque siempre me lo empezaron, o sea, eso me empezaron a decir cuando ya estaban esas novelas turcas en la tele, porque hubo muchos años donde no había. Entonces a partir de ese momento creo que me empezaron a decir eso. Y lo particular es mi nariz. Mi nariz es lo único tano
que tengo en el cuerpo, tipo, que sea visible, porque tengo una nariz enorme. Que igual eso también, bueno, por ejemplo, la gente de afuera dice como que, bueno, los argentinos tienen la nariz enorme en general. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, hay mucha inmigración italiana y los italianos tienen la nariz grande. La cuestión es que, bueno, depende de dónde, la nariz es puntiaguda o directamente es para abajo, que es una nariz con el mayor de los respetos espantosa, y menos mal que no tengo esa nariz, pero sí tengo la nariz particularmente grande. Eso es lo que ustedes pueden notar de afuera, o sea, me ven a mí y si tienen alguna idea no sé, vieron a alguna persona turca, van a pensar que yo soy turca, y ahí yo voy a tener que explicar, bueno, sí, la verdad tengo, a ver, ¿cómo te explico? Tengo familia siria, bueno, toda esa cuestión. Ahora, yo como bien estaba diciendo, yo todo lo que es italiano, no lo tengo a simple vista. E incluso yo siento que no lo tengo a simple vista porque lo tengo en el estómago. Porque toda la comida que a mí me gusta es comida italiana. Lo que más me gusta, lo que más disfruto comer, que siento que es como, qué placer estar comiendo esto, es comida italiana. Y como estaba diciendo antes, para mi cumpleaños yo en realidad quería ir a comer shawarma. La cuestión es que primero no hay tantos lugares de shawarma para comer en Capital Federal. Y el otro tema es que la comida de Oriente, la comida oriental, por lo menos la de la zona en la que me estoy ubicando, o sea, Siria, todos esos lugares alrededor, es comida que tiene demasiado condimento. O sea, si alguna vez probaron, saben que la comida esa tiene mucho condimento. Cualquier plato, no solamente el shawarma, tiene mucho condimento. Y hay comidas que tienen mucha cebolla. Y la cebolla normalmente se pone cruda, no es que la cocinan antes. Y hay un problemita en mi familia que es mi hermano, que a mi hermano directamente esas cosas no le gustan. Entonces es muy difícil decir, bueno, vamos todos a comer acá, a comer a un lugar de comida oriental. Y mi hermano no come nada. Entonces yo dije, bueno, no, pará, o sea, no se puede así, porque si no, la vamos a pasar todos bomba y mi hermano se va a cagar de hambre. Entonces dije, bueno, vamos por el otro lado. Y fuimos a comer a un lugar que yo ya había ido 2 veces, que es Bafanculo, que está ahí en Cañitas, creo que sí, en Cañitas, que es literalmente una cantina italiana, es hermosa, es riquísimo todo lo que hacen ahí. Tiene una parte que es tipo el fondo, que está todo ambientado como si fuese una calle de Italia y es... Ay, Dios mío, es hermoso. Quiero ir a Italia algún día, alguna vez en la vida, porque es hermoso. Y se come espectacular. Entonces decidimos ir ahí. Y a lo que yo voy con todo esto es que siento que pasa el tiempo y de alguna manera como que me conecto mucho con esas cosas. E incluso a mí, por ejemplo, yo conecto más del lado italiano con lo gastronómico y con las cuestiones más en términos de familia y esas cosas, porque el italiano es muy de la familia. Y con lo sirio, a mí me pasa que muchas veces leo cosas que pasan en esa zona y realmente me angustia. Y es como yo nunca viví ahí, nunca pisé el lugar, nunca nada. Es más, mi familia, aparte de mi mamá, tampoco es una familia que esté muy conectada con eso. O sea, la que más conectada está es obviamente mi abuela, que le encanta la comida, habla un poco y recuerda muchas cosas de mis bisabuelos. Pero, por ejemplo, mi madre no está muy conectada con eso, con esa cultura, y tampoco siento que se haya pasado tanto la cultura de generación en generación en ese caso. Pero sí me pasa que leo cosas y me pongo genuinamente mal. Y es tipo justo Siria, que ya prácticamente no queda nada. Pero bueno, con esto yo
primero que quería contar eso, como que siento que pasan los años y cada vez conecto mucho más con estas cosas. También me di cuenta hace poco que esto es, no sé si contarlo o no, pero bueno, lo voy a contar para, no sé, agregar más información de este aspecto. Y es que a mí me pasa, tipo, y la otra vez lo estaba hablando con mi papá y con mi hermano porque estábamos mirando un partido de fútbol, creo que de la Premier en la tele, y había un jugador de Marruecos. Se me está trabando las palabras, no puedo hablar. Pero más o menos para que se hagan una idea, Marruecos está mucho más pegado a los países europeos, como por ejemplo, no sé, Portugal, España, toda esa onda. Por eso también muchos jugadores van para esa zona. En cambio, Siria está para el otro lado. Pero es como que, a ver, la cultura no es exactamente la misma, pero es muy similar. Es como que todos los países de Medio Oriente son en algún punto similares, o sea, en algunas cosas son bastante similares. Y a mí me pasó que, por ejemplo, en el Mundial, que Marruecos ha llegado al Mundial, y le ha ido bastante bien, hay que decirlo, yo veía algunos jugadores y decía, mirá qué interesante, o sea, porque por ejemplo el arquero, que es Bono, incluso está muy conectado con mi club, que es River Plate, porque él tiene amigos fanáticos, hinchas de River Plate, y como que le han pasado la cultura y el tipo dice, yo soy de River Plate, algún día que me gustaría jugar en River, yo con los brazos abiertos, vení, cuando quieras vení. Y me pasó, tipo que yo lo veía y decía, qué tipo lindo, y alrededor mío a nadie le parecía lindo. Y era como, bueno, o sea, no sé, y no es el único jugador, o sea, había varios jugadores que yo vi, marroquíes, que a mí me parecían tipo, qué lindos que son, y alrededor mío a nadie les parecía lindo. O sea, por ejemplo, voy a otro, no sé, es que ya siento que Bono es bastante conocido, pero Hakimi debe ser mucho más conocido que Bono, si no me los buscan, y Hakimi me parece lo mismo. Y mirá el apellido, Hakimi, la puta madre. Pero me pasaba eso y me lo puse a hablar con mi papá. El jugador ya ni me acuerdo quién era el que apareció en la tele, porque no era ninguno de los dos, claramente. Y mi papá me dice, es que vos tenés un gusto medio sirio. Y es como, claro, y la gente, porque también hay una cuestión porque todo es muy cultural, y el argentino está muy acostumbrado al occidente, muy acostumbrado, la belleza occidental, no la oriental. E incluso hay muchos argentinos que son muy racistas con el oriente. Y hay otros que no, que directamente pasaron, bueno, ya del oriental me refiero más a las, no sé, chino, coreano, japonés, les interesa mucho más esa cultura, que está bárbaro, o sea, está perfecto. Y pueden algunos apreciar o sea, la belleza de esa zona. Pero eso, estamos muy acostumbrados. Aparte de que las cosas orientales ni llegan acá. Ahora, bueno, porque siento que Netflix, por ejemplo, hizo un gran trabajo en el sentido de difundir cosas orientales. Y no sé, se hizo muy viral. ¿Cómo se llamaba esta serie? El juego del calamar, que si no me equivoco, puedo estar equivocándome, es coreana. Porque también los coreanos hacen producciones de la concha de la lora. Y es como que acá nunca llegaron. Y esa llegó porque se hizo demasiado viral, porque era tremenda. Yo igual no la vi, como que no me llamó la atención, la verdad. Pero lo mismo, la música. Yo veo, o sea, las bandas esas coreanas, que los coreanos se matan por estar en una de esas bandas. Es increíble la capacidad que tienen para hacer cosas. O sea, y fíjense lo virales que son.
los coreanos, no sé, BTS, no sé ni en qué andan ya, pero todas las bandas de ese tipo de pop coreano, tipo, explotaron mundialmente, no solamente en Corea o en Argentina, que es de donde estoy hablando. O sea, explotaron mal porque tienen potencial. El tema es que no se lo mostraba, no se lo difundía tanto. Entonces como que siento eso, siento que estamos muy acostumbrados a lo que es occidental, más que nada de Estados Unidos, que encima ahí es todo como... O sea, pisás Estados Unidos y la gente está toda operada. No sé, es como que la belleza es muy distinta, muy distinta. Y como bien decía, que ya no sé cuántas veces lo dije, pero que siento que pasa el tiempo y me relaciono mucho más con lo que vendría a ser mis raíces. Un tema que fue bastante recurrente en mi terapia, porque yo me preocupo mucho por el futuro, más que nada por lo laboral. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando, no, estoy estudiando para trabajar el día de mañana como docente de lengua y literatura. Y a mí me pasa que veo que los libros relacionados con Argentina, con el pasado argentino, cada vez va a ser más difícil darlos. Hoy en día creo que debe ser muy complicado para los adolescentes que estén en esa etapa leer el Martín Fierro. Y, o sea, hablamos muchísimo del tema con mi psicóloga porque siento que mi generación, y no sé si la de mi hermano también, pero creo que la de mi hermano debe ser la última, pero por ejemplo nuestra generación creo que es la última que llegó a estar conectado con las raíces, que es consciente de que hubo gente que vino acá de otros países porque en Europa la estaban pasando como el culo, porque había guerras, etc. Y Argentina era un país de oportunidades y era un país donde podía venir cualquiera. Creo yo que cada vez pasa el tiempo y los chicos tienen menos idea de esas cosas, porque están muy lejos. O sea, y eso era lo que yo me ponía a hablar con mi psicólogo, porque era como, bueno, a mí, por ejemplo, me hicieron leer el Martín Fierro, que es algo que es lejísimos a mí, pero yo me lo puedo imaginar, yo lo puedo leer, lo puedo interpretar, lo puedo pensar, y no me costó leerlo. Sí, obvio, es difícil al principio porque tiene una forma de estar escrito como si fuese hablado y mal hablado. Entonces es difícil en ese aspecto, pero vas leyendo y te vas acostumbrando y lo lees como si estuviese bien escrito. Después, otra cosa que yo le decía era que leí mucho de esto de los conventillos, de familias de inmigrantes. No sé, yo leí El juramento de los Centenera, que lo recomiendo muchísimo si quieren leer algo corto, está buenísimo. Tiene ahí una cosa de misterio, pero también en ese libro se pueden ver todas estas cosas de los inmigrantes. Y eso era como, de alguna manera, bibliografía obligatoria en el secundario. Y yo que voy a ser docente de secundario, me pasa que digo, ¿y yo qué doy? Porque a mí el juramento de los Centenera me encantó. También fue una forma de, entre todos los que estábamos ahí en el aula, conectar con, bueno, nosotros, a ver si alguno tiene familia de inmigrantes o lo que sea, conectar con ese lado. Obviamente la gente que no, y no conectará, pero bueno, es algo que pasó en el país. Pero van a ir pasando las generaciones, yo porque no sé qué día, o sea, en qué año yo trabajaré de esto, pero van a ir pasando las generaciones y cada vez van a tener menos idea y menos capacidad de imaginar, porque también uno de los problemas que hay hoy en día, que está pasando con los chicos que están en tercero o cuarto grado, o sea, primaria, que no entienden lo que leen. Pero no es que no lo entienden, sino que no tienen la capacidad de imaginar lo que están leyendo, porque uno de los, que es incluso lo más hermoso que tiene la literatura, que es que uno a medida que va leyendo va imaginando. Por eso muchas veces nos pasa que después cuando, no sé, leímos un libro y vamos a ver la película, decimos no.
O sea que esto es una bosta, claro, porque vos te lo habías imaginado de una manera. A mí me pasó eso, me acuerdo la primera vez, habíamos leído Caídos del Mapa en primaria, que nos había encantado. Yo incluso tenía compañeras que lo habían leído antes de leerlo en clase porque ya lo conocían. Y me acuerdo que cuando yo, no sé si ya había terminado la primaria, o sea, ahí al toque de haber terminado, hicieron la película. Y me acuerdo que salí del cine y a mi mamá le dije, mamá, no quiero ir más al cine. O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué inventaron? Claro, porque yo me lo había imaginado de una forma y la persona que lo llevó a cabo vio otra historia, vio otros personajes, vio otras, no sé, no me sale la palabra, pero como otras cosas, aspectos físicos de los personajes. Aparte de que, bueno, había un laburo de casting, etcétera, pero me pasó eso de decir, no quiero. Y ahora los chicos no están pudiendo imaginar porque no juegan. Que eso es la conclusión a la que llegamos con mi psicóloga. Y ella me lo dice porque ella también trabaja con nenes chiquitos, muy pocos igual, pero con nenes chiquitos, y ve eso. No juegan en el sentido de ponerse con, no sé, un autito, un dinosaurio, una muñeca, lo que sea, un muñeco, no se ponen a jugar, no sé, como hacía yo con los Playmobil. Yo jugaba un montón con los Playmobil, imaginaba historias, parentescos, lo que sea, pero yo imaginaba cosas y había una historia, había un juego. Y eso van pasando los años y cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque desde muy chiquitos, y yo esto lo vi con mis primos, les enchufan el teléfono, una tablet o la computadora, que está bien, o sea, son ya una generación que ni siquiera es como la mía, que por lo menos habíamos tenido, no todos teníamos computadora, por ejemplo, y si teníamos esa que era como un huevo enorme, pero nosotros no crecimos con el celular en la mano, mi generación, porque desde o sea, cuando éramos muy chiquitos había teléfono, pero era algo que era solamente para llamar, mandar mensaje y lo usaban los padres. No se le daba a un nene chiquito un teléfono. Sí, se empezó a dar teléfono cuando yo tenía 11, 12 años, porque en mi colegio, por ejemplo, había muchos chicos que se volvían solos del colegio, porque no los podían pasar a buscar y vivían ahí nomás. Entonces tenían el teléfono para avisar, ya llegué a casa, o recién salgo del colegio, o pasó algo. Solamente para eso era también. Después, obvio, empezaron a aparecer las funciones de los jueguitos, etc. Y se empezó a usar más. Pero yo no tenía 5 años y estaba con un teléfono. No. Y hoy en día es así. Hoy en día tenés 2 años y ya te enchufaron una tablet para que veas cosas. Y también pasa eso, porque no es que juegan tanto, porque obvio están todavía de moda los gameplays. Entonces, los chicos directamente, en vez de jugar ellos al juego, miran a una persona jugando al juego. Aparte que, bueno, es un juego que no te permite imaginación, claramente, ¿no? Pero pasa eso. Y a medida que pasen los años, si la gente no se da cuenta, va a ser peor. Entonces, mi preocupación parte de, bueno, ¿qué les doy para leer a los adolescentes que no saben hoy en día leer? Porque supongamos hoy los de tercer grado, no sé si serán los que yo en segundo o tercer año les dé clases. Puede ser, como no. Entonces esos chicos que no entienden, o sea, no es que no entienden, no pueden imaginar qué les voy a dar a leer. Si no pueden imaginarse las cosas. Si aparte tampoco les interesa, porque más allá de eso, yo siento que yo soy una persona que le interesa toda esta cuestión de las raíces y aprender y averiguar y conectarme con eso. Pero también veo mucha gente que no le importa eso. Y es más la gente que no le importa en el sentido de, bueno, va creciendo esa masa de gente que la que le importa. Entonces, mi trabajo el día de mañana va a ser muy complicado. Y lo hablé mucho con mi psicóloga, porque es algo que es así. Y no sé cómo van a ser.
Bueno, otro libro que ahora lo estoy viendo porque tengo la biblioteca mía enfrente, La casa de Bernarda Alba. Es otro libro que es una obra de teatro igual, también del mismo estilo y era prácticamente lectura obligatoria. Entonces es como que, no sé, en ese aspecto lo que es ese tipo de literatura como que me duele de alguna manera, pero como que se va a dejar de dar, porque no va a tener sentido y porque cada vez va a estar más lejos de la realidad de los chicos. No sé, y también siento que en términos de pasar de generación en generación, la cultura, siento que, me puedo equivocar igual, como que la gente que más lo pasó son los que vienen de Italia. Justamente por toda esta cuestión de la familia, de que estamos todos juntos, de que vamos todos para el mismo lado, cosas así, que por esa razón se pasó de generación en generación. El tema es que llega un punto que se corta, porque yo lo vi. O sea, yo vi gente grande, o sea, italianos, que vinieron para acá, tuvieron hijas, esas hijas tienen esa cultura de la familia, pero sus hijos no. Y lo más raro de todo, lo más loco de todo, es que no es que se dejaron de juntar, se juntan todo el tiempo. Y se juntaban todo el tiempo también. O sea, todas las fiestas estaban juntos, todos los cumpleaños todos juntos. No sé, una vez por semana iban todos juntos a comer a la casa. Y era como, no entiendo por qué razón a esos chicos no les llegó. Es loquísimo, pero es lo que pasa y es lo que va a pasar, creo yo, en todos los aspectos. O sea, eso se va a cortar en algún momento. Y también creo yo que tiene que, o sea, hasta que me toque a mí dar clases, va a tener que aparecer esa literatura nueva, que ocupe el lugar de la literatura relacionada con los inmigrantes en Argentina. Que yo por un lado creo que es importante porque Argentina está llena. Está llena de inmigrantes. E incluso hoy en día, o sea, siguen viniendo personas para acá, de otros países. Entonces como que va a tener que aparecer una literatura nueva. Y que llame la atención de esta gente que hoy no puede imaginar. Pobrecito, encima cuando yo lo hablé la primera vez me dio una lástima. Más que miedo y preocupación, me dio lástima. Porque es como qué triste que ellos no tengan esa capacidad que yo sí tengo. Y que toda mi generación tiene. Y que generaciones más chicas que yo tienen también. Porque es algo tan hermoso. Leer algo e imaginar. Que nada, me dio como tristeza que ellos no puedan hacer eso. Y también es culpa creo yo, de los padres. Porque los padres son los primeros que le dan el teléfono o la tableta a los chicos. Pero bueno. Ay, Dios mío. Bueno. Eso creo que es todo lo que tenía para decir en este episodio. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Traten de vez en cuando de conectar un poco con sus raíces. Porque es lindo. Es lindo. Pero bueno. Como digo siempre, tanto en la descripción del episodio en Spotify como en YouTube están todos los links a mis redes sociales. Está el link al Instagram del podcast, que vayan a seguirme ahí porque de esa manera pueden participar en episodios donde requiera su participación. También hay un link a un cafecito por si quieren aportar a comprar un micrófono para que se escuche cada vez mejor el podcast. Y nada, en YouTube saben que si le dan me gusta, si comentan, aparte de que los leo, si comentan y lo comparten, me ayudan un montón. Y bueno, en Spotify pueden calificar el podcast, o sea, creo que los episodios no, el podcast con 5 estrellas que también me ayudan un montón y lo súper agradezco. Pero nada, eso es todo. Gracias por escuchar
y volveré la semana que viene con otro episodio. Adiós.